Él es Julio Hernán Bonilla Romero, un investigador bastante reconocido en Latinoamérica. Él es investigador, etnomusicólogo, fundador del grupo de Sicuris Colombia, director del grupo Sicuris Suaya allá en Colombia, un grupo de música tradicional que no solamente por si acaso hace Sicuris, sino sobre todo hace un trabajo de investigación y difusión de la música, de los instrumentos del territorio colombiano, enfático en la arqueología y en la astronomía. Es un tema que está trayendo por nuestro país en estos tiempos que estamos en el equinoccio de septiembre, de lo que conocemos por la cambio de estación de primavera, ¿no? Donde antiguamente era muy importante este ciclo, porque es un punto importante de transferencia, de transición temporal, y había, pues, en estos tiempos prehispánicos importantes santuarios, digamos, o centros científicos de la época que Julio Bonilla está estudiando justamente en nuestra patria. Pertenece al grupo de investigaciones Topografía y Territorio de la Universidad Distrital. Es también director del Semillero de Investigación en Arqueoastronomía, además conferencista nacional e internacional, pues, con muchas investigaciones. Además articulista también, ha colaborado con algunas publicaciones nuestras y es muy conocido en todos los países de Sudamérica, sus trabajos muy relevantes sobre la música, la danza, los instrumentos en Bogotá. Le vamos a dejar a Julio que nos presente esta conferencia. Muy bien, Julio, bienvenido, muchísimas gracias por tu presencia. Te invitamos a compartir con nosotros. Por favor, lo recibimos con las palmas. Gracias. Y hoy estaré tratando el tema de los aerófonos que yo llamo de tubos cerrados, que hay gran variedad en Colombia. En Sudamérica se conocen más los de Perú, los de Bolivia, y a lo largo de nuestro trabajo de investigación hemos encontrado también que en Colombia se tocaron, se prohibieron y desaparecieron muchísimos de estos instrumentos. Yo pertenezco a uno de los tantos proyectos que he tenido, pero este es el último, los Sicuris Suaya. Los Sicuris Suaya nace en 1982 en Bogotá, iniciando con los tubos cerrados, con los sicus, y luego nos empezamos a aproximar sobre las músicas colombianas. En la fotografía ustedes ven una variante de cañas de Colombia, y esta de pronto les causa curiosidad. Voy a hablar de estos instrumentos, donde cada músico toca un tubo de diferente longitud y se van preguntando y contestando uno, haciendo como una red, un tejido entre cada soplo para formar la melodía. Entonces, esto es una característica que he encontrado en la zona de Colombia-Panamá y que también les voy a hablar en la charla. Trataré también no solo Colombia, además Panamá y además Venezuela. Observan aquí en la fotografía la agenda que tengo. Voy a empezar por la bibliografía, porque sé que a muchos de ustedes les interesa profundizar en estos conocimientos del tema de hoy. Luego hablaré algo de la ubicación geográfica de lo que es Colombia, Panamá, Venezuela, y daré algunas características de esos aerófonos con muestra en vivo y con algunos videos que estarán en la presentación. Entonces, bibliografía, como para que puedan tener una base de tanta bibliografía que hay, pero hablo principalmente del maestro Guillermo Abadía Morales. El maestro Guillermo Abadía Morales fue un folclorista, antropólogo, que de 1912 hasta su último suspiro en el 2010, trabajó por el folclore colombiano. Entonces hizo varias publicaciones, don Guillermo Abadía. Tenía programas de radio, ahí por ejemplo escuché una vez de frutos de investigaciones no solo de Colombia, sino de Sudamérica, que hablaba de los pusiris, ¿sí? Ese término en 1980 en la radio pues me impactó también hablar de los pusiris. Él hablaba que en Bolivia habían pusiris, que en Perú habían pusiris. Y yo pues en la radio iba escribiendo sus datos de lo que contaba. Este libro también es muy interesante, espero
donarlo después, mandarlo, Carlos, para que permanezca aquí en la biblioteca. El ABC del folclore colombiano, el coplerío colombiano, todos los cantos, relatos de las zonas andinas colombianas, es uno de los tantos libros que deja don Guillermo Abadía. Y también los instrumentos. Este también es muy importante porque es toda la geografía musical del territorio colombiano. Ustedes observan aquí también la carraca de burro, las cucharas de palo, las guacharacas, que son estos instrumentos que últimamente han sido muy fuertes en lo que es las músicas de vallenato, pero que viene de raíz nativa. Y bueno, la serie de maracas. El libro de Luis Antonio Escobar. Luis Antonio Escobar es otro musicólogo colombiano que habla de la música precolombina, todo lo que él encuentra a raíz de cerámicas, de instrumentos. Y ya otra fuente de trabajo que hemos tenido desde 1977, 78, 79, es la producción discográfica de este grupo llamado Yaqui Candro. Yaqui Candro es lengua del pueblo pijao. ¿Dónde está el pueblo pijao? En el centro de Colombia. Y los pijaos decían Yaqui Candro. Yaqui Candro significa tengo hambre. Y así se denominó el grupo. Antropólogos, urbanos, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, que forman este grupo a finales del 70 y empiezan su trabajo de investigación, dirigidos por el musicólogo Jorge López, radicado hoy en día en París. Graban, aquí fueron las primeras fuentes que estos grupos urbanos se internan en la geografía colombiana y empiezan a aprender a tocar los instrumentos nativos, que les voy a hablar algunos de ellos, pero que se encuentran en esta discografía. Son 2 discos y un CD que luego aparece cuando graban en Alemania. Entonces, producción colombiana, producción también Colombia-Cuba, donde se registra su trabajo de campo. Luego, el compañero Jesús Quiñones, que era integrante del grupo Yaqui Candro, cuando se disuelve Yaqui Candro en Colombia, Jesús Quiñones sigue con el trabajo. Desde 1980 empezamos a acercarnos también a tocar con Jesús varios de los instrumentos nativos de Colombia. Otra fuente importante de bibliografía es este libro que tengo acá, La música de algunas tribus de Colombia, de Donald Tyler, que graban. Esto es muy importante porque se encuentra esta discografía, se encuentra hoy en día en la Biblioteca Nacional de Colombia. Ustedes pueden ir allá a solicitar el disco en la área de musicología y escuchan, y además trae texto. Entonces trae un texto que describe en qué regiones fueron grabadas. Y lo más importante, año 1962-1963, de las primeras grabaciones de músicas indígenas. Aquí en el libro de Música y Sonidos del Mundo Andino, que se publicó con Carlos, hay un artículo mío sobre los Gamupurruy, el trabajo de Edgardo Ciballero sobre las flautas de pan, el trabajo del maestro Jorge Velosa rescatando músicas de tubos cerrados del interior de Colombia y las músicas del pueblo Huitoto, que está al sur de Colombia, frontera con Perú. Esa es una bibliografía también que se puede escuchar, se puede ver en CDs. El trabajo nuestro del grupo Los Sicuris, Música de Nuestra América, así nos llamamos desde 1982, y aquí grabamos 4 melodías indígenas de Colombia con Camupurruy, uno de los instrumentos que les voy a mostrar, y música de Venezuela cuando fuimos a hacer trabajo de campo en el estado Monagas, oriente venezolano, en el pueblo de Maturín, donde tocan también unos instrumentos de tubos aerófonos de tubos cerrados. Entonces allá grabamos nuestro trabajo de campo en este disco que se llama Canto sin Límites, porque nosotros creemos en una sola América, por eso decimos que hacemos música de nuestra América. Libros del pueblo tucano, del pueblo de Sana, todo esto es trabajos antropológicos. Brian Moser, que hace un trabajo también de campo en Colombia, la música Los Guaíbo, que es comunidades que viven cerca a Venezuela, Colombia, Venezuela,
y bueno, directamente con las comunidades, con Miguel Holguín en el Guaviare y con los pueblos tucano de Panamá y Colombia. Ubicación geográfica. Este mapita, ven allí en línea amarilla el territorio actual de Colombia. Entonces, por el lado de Panamá, estas fronteras, todas estas fronteras de aquí son fronteras políticas, más no culturales. Cuando se vende Panamá, un presidente vende Panamá en 1903, se traza esta frontera, entonces queda dividido el pueblo cuna, una parte en Colombia que está aquí en este golfo que se llama el Golfo de Urabá y otra parte en el Cuna Yala. Esta región, que es el Caribe, viven en el lado del Caribe, están los pueblos cuna o guna tule, que voy a mostrarles instrumentos de los cuna o guna tule. Y este territorio Cuna Yala es donde viene el nombre famoso del Abya Yala. El Abya Yala era el gran territorio antes de que se llamara América. El Abya Yala viene del Cuna Yala. Y voy a mostrarles músicas e instrumentos de la frontera con Brasil. Algunos instrumentos de estas selvas del Chocó, ¿sí? Esta es la zona del Chocó. Aquí está Bogotá, algo de Bogotá y alrededores, y algo de la frontera con, aquí une a Venezuela y Colombia el río Orinoco. Aquí también las comunidades pasan a lo largo, y lo mismo aquí en Ecuador. Es una frontera política, más no una frontera cultural. Los pueblos se mueven libremente por allí. De la gama de instrumentos de tubos cerrados en Colombia hemos encontrado 39 referencias, o sea, de nombres de antropólogos que llamaban y decían, en tal municipio, en tal localidad, pero lastimosamente generalizaron mucho. Y decían, aquí tocan carrizos, aquí tocan carrizos, aquí tocan carrizos, aquí tocan carrizos, aquí tocan carrizo. Y el carrizo es el nombre de la caña. Lastimosamente, estos antropólogos de hace 50, 60 años nunca le preguntaron a las comunidades indígenas cómo lo llaman originalmente, ¿sí? ¿Cómo llaman el instrumento originalmente? Entonces, los catalogan a todos como carrizos. De pronto, como cuando llegaron los españoles a Bogotá. Recién llegan a Bogotá, hay una fecha muy importante que quiero que ustedes recuerden, 1538. A Lima Pizarro llega en 1532, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? 1532. Y a Bogotá en 1538. A los 20 años, un cronista, un abogado de los españoles, al hacer una demanda a un indígena, dice, en esta zona de los cerros de Bogotá, atrás de los cerros, tocan zampoñas, y escribe en 1600. Tocan zampoñas, pero nunca le preguntó a la comunidad cómo se llamaban esas zampoñas. La pregunta nuestra es, ¿cómo serían esas zampoñas? ¿De 2 tubos? ¿De 3 tubos? ¿De 5 tubos? ¿De 2 amarros o una sola hilera? Simplemente denominó que en una fiesta solar de diciembre tocaban zampoñas. Y ahí pues ese es el inconveniente de algunos musicólogos que quieren generalizar todo sin haberle preguntado a la comunidad indígena que era muy cerca de Bogotá, que decía en 1600 que tocaban zampoñas. Estos son todos los pueblos indígenas, pueden ver todos los pueblos indígenas que hay en Colombia, los puntos de allí los referencian. Pasamos ahora al nororiente colombiano. Esta es la frontera de Colombia, Panamá. Este es el territorio del Cuna Yala. Son comunidades que viven, preservan su cultura, mucha influencia cristiana, muchas iglesias llegaron al sitio, lo mismo que en las selvas colombianas, donde les prohíben tocar sus instrumentos y además satanizan algunos de estos instrumentos, prohibiéndole a las comunidades tocar. Y eso pues causó un daño grandísimo en la cultura de los originarios de las zonas. De aquí viene el nombre que les comentaba del Abya Yala. Han escuchado nombrar el Abya Yala, ¿no? Es de los indígenas Gunatul. Ellos llamaban Abya Yala.
¿Y recuerdan qué significa el Abya Yala? Tierra en florecimiento. Qué bonito nombre, ¿no? Entonces, de esta zona, hemos hecho trabajo de campo acá, por apartado, zona de conflicto militar muy duro, a veces no nos dejan entrar por seguridad, entonces vamos a Panamá. Aquí en Panamá hay muchos cuna que han venido del Cuna Yala y están radicados. Así que hemos hecho trabajo aquí en Panamá y la próxima meta es llegar al Caribe, ya con el permiso de ellos, y seguir haciendo trabajo. Pero si uno quiere hacer una aproximación, le recuerdo Panamá porque hay muchos pueblos que tocan allí, que viven allí en Ciudad de Panamá. Y miren, Panamá ya es pacífico, ¿no? Ya es de la zona pacífica, pero aquí se cruza esto en poco tiempo. Allí que tocan un instrumento llamado el gamupurruy. Esta es una de las parejas, ¿sí? El más grande es la hembra, hay otro similar, más pequeño de formato, y es el macho. Se llama el gamupurruy, entonces no lo olviden, gamupurruy o camupurruy. Se toca entre Panamá y Colombia. Ven en la fotografía el hermoso traje de las mujeres, ¿sí? En el centro ven una mola hecha por las mujeres, tejido principalmente femenino, tocando el gamupurruy, o llaman la flauta en B. Lo pueden ver en esa mola. Difícil de conseguir esa mola, pero se puede conseguir. La mujer toca la maraca, tiene su cabello una pañoleta de colores muy vivos, el mismo vestido es muy vivo y se observan las manos, no sé, allí en Colombia lo llamamos chaquiras, a las pepitas, ¿cómo lo llaman acá? Sí, chaquiras. Esa, y hacen el tejido de diferentes colores en sus manos y tocan una maraca que la llaman nai. En la fotografía las mujeres con su maraca, la mola, ese tejido que se encuentra bastante en Panamá y bastante en Colombia, es muy, muy apetecido, es muy, muy conocido, principalmente por los turistas. Y en la otra fotografía observan la danza del camupurruy, la música camupurruy. Esta es la forma de coger el instrumento, como lo ven en las fotografías, y es un instrumento de diálogo. Uno pregunta, yo pregunto aquí, la otra persona que tiene el otro par contesta, y van formando melodía en lo que se llama pues, la música de diálogo musical, ¿no? De conversación, de pregunta, de respuesta, de concepto comunitario. Yo necesito del otro. Yo ahorita todavía no puedo tocar porque tengo la mitad del instrumento. El compañero va a tener su componente y así pues se va a tejer la melodía. Concepto comunitario.
Ya se van a desmayar algunos. Entonces, pero son, ya cuando entra uno en el trance de la melodía, dura y dura, así esté saltando, como lo hacen los Cuna. Fue uno de los trabajos de investigación con Guna Tule de la zona de Caimán Nuevo, de Colombia, de la zona, el Golfito que les mostraba ahí, ellos viven allí. Fueron a Bogotá, hay poco Cuna en Bogotá, hay poco pueblo Cuna de ellos en Bogotá, y tuvimos la oportunidad de que nos enseñaran melodías. En el repertorio, por ejemplo, los sicuris de recopilación de campo, tenemos 5 melodías, las vamos entretejiendo una a otra, y bueno, y hacemos mucho ejercicio de cardio allí. Aquí está la fotografía de todo el componente musical, las maracas que acompañan, y en el centro, hembra, macho. ¿Sí? Hay uno más largo, otro. Y siempre con la estructura en B, pero son 2 instrumentos que se repiten. 2 instrumentos que se repiten para formar todo el conjunto. Las mujeres van danzando, como lo aprecian aquí. Entonces tienen una filosofía naturista común a toda la región, en donde el sol y la luna son esposos en el cielo y el hombre y la mujer en la tierra. La complementariedad, siempre el cosmos, siempre ese mundo de arriba que impacta, que nos sigue impactando a nosotros también desde la ciudad, y más cuando uno va al campo. Se cuestionaban todos los pueblos de Sudamérica, del mundo, sobre cantarle a los diferentes ciclos del tiempo, de la vida. Miren los hermosos trajes que tienen las mujeres, y no solo las chaquiras en sus brazos, sino también los adornan en sus pies. Pueden ver el tejido de allí, de la esquina de abajo, donde se ve el arte que todavía se conservan no solo en sus molas, sino en su tejido de los brazos, y van tocando el nai. Este instrumento se le llama nai, que nosotros conocemos como la maraca. Del trabajo de campo que hemos hecho, no solo con los sicuris suayas, sino con zampoñas urbanas, tiempo de ensayo, de trabajo, de mirar cómo son las coreografías, qué significan las canciones. Por ejemplo, esta que tocamos se llama El llanto de las abuelas. El llanto de las abuelas, Mugamboe, en lengua cuna, Mugamboe. El llanto de las abuelas, que fue uno de los trabajos de campo que realizamos. Miren la belleza de sus tejidos, ¿sí? De sus chaquiras. La maraca tiene en la parte inferior unos agujeros, ¿sí? en longitudinales. Es difícil conseguir estas maracas. Esta es de la zona de Capurganá. Si algún día quieren ir a playa también más bonita que la de Santa Marta y Cartagena, Capurganá, frontera con Panamá, playas muy vírgenes, y tienen la oportunidad de ver en vivo al pueblo Cuna, ¿sí? Tocando sus maracas y tocando sus camupurruy. En todas las coreografías siempre inician en línea, en la danza, en línea, o mujeres al frente de los hombres, y empiezan a hacer cambios de parejas, movimientos de las parejas, y se empiezan a entrelazar en la danza. Es muy bonita la danza para ello. Entonces nosotros, de los sicuris, empezamos también a recrear y hacer una aproximación, porque es diferente tocar los camupurruy a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, como está Bogotá, ¿cierto? A tocarlo a 0 metros, 10 metros en territorio caribe. El clima es diferente, ¿no? Hay otra interpretación, y nosotros lo que hacemos con la urbe es llevar estas músicas, que creo que es un trabajo muy importante, al pueblo colombiano, que las desconoce. No conocen las músicas de los indígenas de Colombia, Panamá. Entonces aquí hemos recreado, hemos enseñado a las compañeras, y como le digo, siempre hacemos una aproximación al trabajo de las músicas de Colombia en este lado Urabá y de Panamá. Últimamente estamos yendo allí a Panamá. Miren parte de la escuela que tenemos, y aquí hay la mitad de músicos, ¿sí? Pero es un trabajo muy importante para que los jóvenes se acerquen y conozcan la otra Colombia,
que no dan los medios de comunicación. A la Colombia que queremos conocer, a la Colombia nuestra, ¿sí? Que no todo está en las grandes ciudades. Así que hemos aprendido a danzar, a entender por qué esas melodías y seguírselas contando al pueblo colombiano. Me gustaría que si pueden escanear ese QR, por favor, a ver si abre, y van a ver unos videos de los Cuna allí en el trabajo musical, y si no, pues toca que tomen foto al enlace del YouTube. Los Cuna también tienen este instrumento, que creo que es la primera vez que ustedes lo ven, el culli. Son tubos con un diámetro muy grande. Entonces dice, Cunas de Caimán Nuevo, Urabá, Colombia. Instrumento, culli, especie de flauta de pan compuesta de 6 tubos cerrados de caña de cerca de 1 pulgada de diámetro. El diámetro es muy grande. Para que suene al tubo, uno le coloca los dedos aquí para cerrar el canal y toca. Ahí ya suena, porque si lo toca directamente con ese diámetro, pues no va a sonar. Es muy característico, y allí ven en el dibujo que le tiene los dedos para cerrándole el diámetro al tubo para que pueda sonar. Entonces, pulgada de diámetro y diferente longitud, cada músico tiene un tubo de diferente longitud, cada tubo es interpretado por un individuo. Aquí están unos de la colección que eran de Jackie Candru, ¿sí? Aquí está la medida, son más o menos 50 centímetros, y cada músico interpreta un tubo y se va formando la melodía. Entonces puede ser que ella empiece a preguntar, el de la mitad le conteste, vuelve a sonar el de ella, le contesta otro, después se van intercalando las melodías. Cada uno tiene una afinación. Hay otro instrumento de los Cuna que estamos tras su búsqueda porque también se ha perdido, que se llama el coque. Pueden ver 2 amarros, 2 libres y 3 amarros. Todo el conjunto es este. Eso es lo que estamos tratando ahora de buscar, y como les digo, llegar a las comunidades del Chocó y del Urabá, pues por el conflicto armado en Colombia a veces, y por el narcotráfico, y por las guerrillas, y la delincuencia común, no es muy fácil llegar hasta ese territorio. Esperamos también que con estos procesos de paz en los cuales creemos que el diálogo es la solución, pues podamos algún día llegar a conocer parte de nuestra música. Ya en el interior de Colombia, en la zona alrededor de Bogotá, al norte, se tocan unas especies de antaras, ¿sí? Pero de estos se les llama capadores o chífulos, nombre también que le dieron los españoles. Capadores. ¿Por qué capadores? Porque la persona que tocaba este instrumento casi siempre cumplía las funciones de veterinario y se anunciaba cuando iba a castrar los marranos. Entonces decían, allá viene el capador. Identificaron a las labores de la veterinaria con el instrumento. Así quedó llamado el instrumento. Pero es un término también español. Y en este territorio, que se llama Guaviare, Guainía y Baupés, vive la comunidad tucano. Y la comunidad tucano es grande, muy grande, que fue el trabajo de investigación que les mostré de los norteamericanos y de los ingleses, que hicieron allí en 1963. Entraron a las selvas en 1963 y con sus grabadoras de la época hicieron un registro muy valioso para la etnomusicología colombiana. Grabar en vivo y en las ceremonias a las comunidades. Como les digo, lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional de Colombia, se los prestan sin inconveniente para su estudio si quieren llegar allí. ¿Quiénes viven allí en ese territorio de selva? Una de las tantas comunidades que han llamado los antropólogos tucano. Pero los tucanos son muchas familias. ¿Qué familias son los tucanos? Los tucanos, los de Sana, los Piratapuya, los Guanano, Carapana, Tuyuca, Mirititapuya, Yurititapuya, Cubeo, Barazana. Más o menos 10 familias que son tucanos. Entonces, los Cubeo, que viven más por el lado de Baupés, se medio comunican con los de Sana, se entienden algunas cosas, algunas palabras. Los de Sana se entienden en algo con los Tuyuca y con los otros tucanos.
para que lo entendamos, es más o menos así como el portugués, el inglés, el italiano, el francés, ¿cierto? Que tenemos la misma raíz latina y hay palabras que se conjugan. Todas estas comunidades tocan otro instrumento que se llama los carrizos del Guaviare, ¿sí? En ese territorio, que son estos que tengo aquí, en la fotografía. Entonces, en la fotografía, ¿qué ven? Al instrumento los folcloristas lo llamaron carrizo. Después de mucho trabajo de campo, logramos que los indígenas, nuestros hermanos indígenas, tuvieran confianza en nosotros y algún día nos dijeron, no, eso no se llama carrizo, eso se llama hueo. Hueo es nasal aquí adentro, eso, muy bien, hueo, así lo llaman ellos en tucano, y huevo yutsipari, ¿sí? También lo llaman así. ¿Qué corresponde el instrumento? A un solo capitán, a este grande se le llama capitán, el resto todos son iguales de tamaño. Sopla el capitán y 5 o 6 personas contestan, ¿sí? Sopla un capitán y el resto, 4 o 5 personas que tienen el mismo instrumento, contestan. Y entre el capitán y los 6 músicos van haciendo la melodía. Van haciendo la melodía allí de esa conversación. Por ejemplo, aquí tienen un capitán y un menor. De estos menores hay varios músicos, ¿sí? No es como el sicuri que se interpreta con su pareja, ¿sí? O como los camu que se interpreta con su pareja. Allí hay un capitán contra 5, contra 6, así que el que sopla el capitán debe tener muy buena respiración porque en ningún momento puede parar. El resto de músicos sí se pueden descansar un rato porque hay alguien que les está haciendo el mismo tubo. Aquí están, en los pies se amarran estas semillas secas que producen un sonido al golpearse, como van amarradas en el pie, contra la tierra y van formando también parte rítmica del carrizo, del guaviare, del baupés, allí del pueblo tucano. Nosotros hemos hecho trabajo directamente con las comunidades. El traje original, pues clima muy caliente en las selvas, 200 metros sobre el nivel del mar, húmedo. Hemos ido hasta allí y yo les recomiendo que si algún día van a Colombia, vayan a Bogotá, por tierra o en avión se llega al Guaviare y pueden ver todo ese arte rupestre de más de 3.000 años que se tiene de los ancestros de los tucanos, de los anteriores hombres antes de los tucanos que habitaban allí. Y pueden encontrar en el municipio a las comunidades, estas ya son comunidades urbanas de tucano que viven ahí en las selvas de la capital del Guaviare. Y al sur de Colombia también tenemos cañas. Frontera con Ecuador están las payas, ¿sí? Las payas, ahí observan unas payas en plumas de cóndor que se tocan en Ecuador, se tocan en Colombia, las payas. Eso es de la colección de Jesús Quiñones. Estas son de las que ustedes ven si van al Museo del Oro. ¿Quiénes han ido al Museo del Oro aparte de Carlos, que siempre va allá al museo a registrar esa riqueza en oro? Estos instrumentos son milenarios también, están hechos en tumbaga, este material. ¿Qué es tumbaga? La aleación entre oro y cobre. Y están en el Museo del Oro de Bogotá y de Pasto. Allí se encuentran en Pasto otras figuras del Museo del Oro. Límites con Perú, el pueblo Huitoto, que tenemos aquí, el pueblo Huitoto tiene otros instrumentos que también se tocan allí y se llama reribacuy. O sea, miren la cantidad de cañas de tubos cerrados que se encuentran en el sur de Colombia, también aquí, miren, es frontera Ecuador-Perú, en ese territorio, este departamento se llama Putumayo, y en todo este límite se toca el instrumento del pueblo Kamsá, que se llama nguana. ¿Sí? Hay variantes de la lengua, yo he escuchado diferentes formas como lo llaman, pero es también una sola hilera parecida a una antara que se toca por el pueblo Kamsá que habita este límite de aquí en Putumayo. Este departamento se llama Putumayo. Y ya para finalizar, pues decirles que la gran variedad, esto es una parte, hay más en Venezuela, más instrumentos de tubos cerrados allí en Venezuela, de esos aerófonos.
pues agradecer de nuevo a las directivas, a la profesora Ana, por abrir este espacio. Creemos que esto nos ayuda a reconocernos un poco más, y la invitación y a la cantidad de jóvenes que veo aquí y a los mayores es decirle que olvidemos esas líneas políticas que lo que están haciendo es separar. Yo propongo que cuando hablemos de las líneas territoriales, no decir la línea territorial que separa, sino la línea territorial que une. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Julio, bienvenido acá a nuestro país. Creo que tu conferencia, tu conversación que has tenido con nosotros nos abre y nos confirma que nuestra cultura es grande, que tenemos vínculos muy cercanos, parecidos e iguales. El hecho de estos tubos cerrados, como se llaman a las cañas, y acá en nuestro país tenemos una gran diversidad, sobre todo en todas las zonas del país, igual como lo es en Colombia, no hace más que reafirmar que tenemos mucha tarea por hacer. El hecho de que tú muestres ese trabajo hoy día también nos reafirma en que tenemos que seguir trabajando por seguir investigando sobre nuestra cultura, sobre nuestra música. Y yo creo que este es un gran paso que está haciendo la Dirección de Investigación al traer a invitar personas como tú que conozcan tanto de la música y sobre todo que tengan el amor hacia nosotros. Algo que me parece importante y que siempre lo menciono a mis estudiantes, a los profesores, a la institución, es que nosotros como Universidad Nacional de Folclore no vamos a dar la espalda a los cultores ni a los portadores. Estamos abriendo las puertas para que ellos estén acá en la academia y transmitan esos conocimientos heredados de generación en generación, que creo que es lo que conviene a una Universidad Nacional de Folclore. Desde ya, muchas gracias por tu participación. Gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes por su presencia. Les agradecemos su asistencia, a los que han venido presencialmente, a los que nos han seguido en las redes y seguro nos seguirán, sintonizarán. La idea es dejar testimonio del trabajo y de la exposición en las redes para que esté al alcance de todos. Muchísimas gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.